Hi, we are Christ King Radio TV, a nonprofit religious missionary organization in California, and provide a full range of religious services for Catholics throughout the area. Hola. Bienvenidos a Cristo Rey Radio TV, bajo la dirección del Padre Pablo Duque. A continuación iniciamos nuestra programación habitual. Recuerden seguirnos en nuestra página web. ¡Viva Cristo Rey! Soy la psicóloga Jacqueline Prieto Ortiz. Invito a todos los radioescuchas de Cristo Rey Radio TV, Ontario, California, a que nos sintonicen los días lunes 8 a.m., 10 a.m. hora colombiana, a nuestro encuentro en reflexiones sobre el ser y el hacer. Los esperamos. Graffiti, historias que cambian vidas, un programa que tocará tu corazón y abrirá la puerta para que entre Cristo Jesús. Solamente contando tu historia encontrarás tu pasado, vivirás tu presente y proyectarás tu futuro. Graffiti, fe, esperanza y caridad. Hola, soy Pablo Ricardo Duque. Bienvenidos a nuestros oyentes en todo el mundo que nos escuchan a través de CristoReyRadioTV.com. Siempre estamos orando para que donde ustedes se encuentren estén gozando de las bendiciones que nuestro Padre Dios da a todos sus hijos. Esas bendiciones que producen prosperidad. Graffiti, como ustedes conocen, amables oyentes, es el programa de radio semanal que cuenta historias que cambian e impactan vidas. Graffiti recoge la costumbre ancestral de registrar a través de un cincel en las paredes temas revolucionarios que quedan marcados y que van a ser vistos por quienes dan importancia a lo que sucede en sus propias vidas. Estamos esperando que en un tiempo breve su historia llegue a nuestros estudios y esta pueda ser publicada como testimonio de vida para cambiar maneras de existir, beneficiando a la audiencia de un planeta entero. A la vida le doy gracias por concederme el regalo, la bendición de mis nietos, mis ángeles adorados, la bendición de mis nietos, mis ángeles adorados. Me gusta verlos crecer, se apropian de mi querer. Ser abuelo es lo más lindo que me pudo suceder. Ser abuelo es lo más lindo que me pudo suceder.
Viva Cristo Rey. De nuevo con ustedes transmitiendo su programa, nuestro programa Historias Bíblicas, desde Colombia para el mundo entero, para Cristo Rey Radio TV Ontario.com. Queridos radio televidentes del mundo entero, hoy vamos a hablar de un personaje muy especial, muy importante, que nos dejó muchas enseñanzas en la historia de la Sagrada Biblia, en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de el profeta Moisés en el Antiguo Testamento, llamado también en la tradición judía Moshe Rabenu. Es el profeta más importante para el judaísmo, liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios de entregar la ley escrita y, según los rabinos, la ley oral. Entonces, mis queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, hoy vamos a hablar sobre este personaje. ¿Quién fue Moisés? Fue un gran líder que murió mientras guiaba al pueblo a la tierra prometida, Canaán. Aún hoy los judíos le dan a este héroe bíblico el título de legislador de Israel. Para aprender sobre este héroe Moisés, lee en tu Biblia los siguientes libros: el Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio. Entonces, los dejo con un video muy importante en la cual nos recuerdan quién fue Moisés. Con 4000 años, es una de las religiones monoteístas más antiguas y el abuelo del cristianismo y el islam. Pero a pesar de que sus enseñanzas ayudaron a crear las dos religiones más populares del mundo, muchas personas no saben en qué creen realmente los judíos. ¿Qué es la Torá? ¿Cuál fue su pacto? ¿Y por qué ya nadie adora a los tritones en el Medio Oriente? Bueno, vamos a ver. El judaísmo se desarrolló acá, en el este del Mediterráneo, durante los últimos 4000 años. Hoy hay unos 15 millones de judíos, lo que la convierte en la 10ª religión más grande del mundo. Pasemos directamente a sus creencias. El Tanaj. Tanaj es el nombre hebreo para la Biblia hebrea, conocida por la mayoría de los hispanoparlantes como el Antiguo Testamento. Pero obvio que ellos no le dicen así, ya que no reconocen ningún Nuevo Testamento. El Tanaj es en realidad una trilogía, y la palabra Tanaj y K por Ketuvim. La primera sección, la Torá, es el libro más sagrado del pueblo judío. La Torá consta de 5 libros que se muestran acá, y a veces se lo llaman los 5 libros de Moisés. Así que vamos a resumir este libro muy largo y muy sagrado en unos pocos párrafos. Re fácil, ¿no? Al principio, Dios crea el mundo en 6 días, y después tiene un merecido descanso al 7º día. Al tiempo, Dios se pone a hablar con un tipo llamado Abraham. Le dice a Abraham que abandone su hogar en Mesopotamia y se vaya a una tierra llamada Canaán, que está acá. Dios hace una alianza o pacto con Abraham, prometiéndole: haré de ustedes una gran nación, y ofrece toda la tierra de Canaán a él y a sus descendientes. Para sellar este pacto especial, Dios le dijo a Abraham: todo hijo varón entre ustedes será circuncidado. Y Abraham debe haber pensado: ¿que vamos a hacer lo que qué?
circuncidarás la carne de tu prepucio y será una muestra del pacto entre tú y yo. La circuncisión es un símbolo literalmente cortado en la carne del pueblo judío, para mostrar su alianza con Dios. Y lo han hecho todos los hombres judíos durante miles de años. Este pacto es extremadamente importante en el judaísmo. Más tarde, el nieto de Abraham, llamado Jacob, literalmente lucha con Dios o con un ángel de algún tipo durante toda una noche. A partir de entonces, Jacob sería llamado Israel, uno que lucha con Dios. Jacob, o Israel como es llamado después, tiene 12 hijos, y sus descendientes se conocen como los hijos de Israel, o israelitas, y dan su nombre a la tierra de Canaán, ahora conocida como Israel. Los hijos de Israel luego fueron esclavizados en Egipto, pero entonces uno de ellos, llamado Moisés, guiado por Dios, sacó a los israelitas de Egipto. Moisés y su pueblo llegan al monte Sinaí. Allí Dios le da a Moisés toda la Torá, que contiene 613 mitzvah o mandamientos, de los cuales los más famosos serían los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Este nuevo pacto requiere que los judíos adoren solo a este Dios y sigan sus mandamientos. A cambio, Dios bendecirá al pueblo judío y lo convertirá en una nación santa que vive en la tierra prometida. Los israelitas finalmente forman un reino y uno de sus reyes, Salomón, construye un templo sagrado en Jerusalén, el cual alberga el arca del pacto y se convierte en el corazón sagrado del culto judío. Irónicamente, el reino de Salomón se dividiría en dos: Israel, poblado por 10 tribus descendientes de los hijos de Jacob en el norte, y Judá, poblado por las otras 2 tribus, principalmente Judá en el sur. En el año 722 antes de la era común, los asirios conquistaron Israel, dejando a Judá como el único reino judío sobreviviente. Es por eso que este tipo, Judá, uno de los hijos de Jacob, ni siquiera el que tiene el increíble abrigo de muchos colores, le dio su nombre a la religión del judaísmo y los judíos. En 586 AEC, los babilonios conquistaron Judá, demolieron el templo sagrado y enviaron al pueblo al exilio y la esclavitud en Babilonia. La destrucción del templo sagrado y el exilio babilónico es un evento histórico desgarrador para el pueblo judío. Pero después, en 539 AEC, aparece Ciro el Grande, con su gran ejército persa y su genial sombrero. Derrota a los babilonios, libera a los judíos y reconstruye el templo sagrado. Con esto concluye nuestro recuento del Tanakh. Es fundamental para todas las creencias judías, y mi resumen apenas toca la superficie. Pueden leer más consultando los enlaces en la descripción. En el año 70 de la era común, los romanos destruyeron el templo sagrado, de nuevo, y enviaron al pueblo a otro exilio. Los judíos se trasladaron por Europa, África del Norte y Medio Oriente, formando una diáspora que periódicamente sufría persecuciones, pogromos y genocidios hechos por sus vecinos. Se considera que este exilio, de más o menos 2000 años, duró hasta 1947. Con la partición de Palestina y la creación del moderno Estado de Israel en 1948. Ahora, tengan en cuenta que este fue un resumen muy corto de 2000 años de historia muy compleja. Dios. Abraham vivió en un mundo que creía en muchos dioses. Tenías tus Marduks, tus Nergals, incluso tenías a Dagón. A todos les encanta Dagón. Mírenlo, puro glamour ese tritón. Pero Abraham creía en un solo Dios. Un creador del universo eterno, todopoderoso y omnisciente, y la fuente de toda moralidad, sin hijos, rivales ni iguales. Esto se conoce como monoteísmo, y el judaísmo difundiría este concepto por el mundo antiguo, actuando como origen tanto para la cristianidad como para el islam. Casi todos en esta región siguen una religión monoteísta, y el culto a los tritones se ha reducido significativamente. Los nombres de Dios que se usan con más frecuencia en el Tanakh son Elohim y Tetragrammaton, que es, sinceramente, una de las palabras más geniales de la historia. El Tetragrammaton son las letras YHWH. Su pronunciación real se perdió hace miles de años. Hoy a veces se pronuncia como Yahvé, pero muchos judíos ortodoxos no dicen este nombre en voz alta, y en su lugar dicen Hashem, el nombre, o Adonai, mi Señor. Muchos judíos ortodoxos ni siquiera escriben palabras como Dios, como señal de respeto, y en su lugar usarán algo como di-s.
El Dios judío también se interesa activamente en los asuntos humanos e interactúa con los humanos en la tierra. Los humanos pueden desarrollar una relación personal con Dios. Dios concedió a la humanidad libre albedrío para que, como Jacob, puedan luchar con Dios, para encontrar y relacionarse con Dios en su propia manera. El mundo por venir. La Biblia hebrea apenas menciona el cielo o el infierno. El cielo es simplemente donde vive Dios. Menciona un lugar llamado Sheol, pero ese es solo una especie de inframundo donde las almas van después de la muerte. Pero la Biblia asegura que el alma vive después de la muerte. Cuando Abraham muere, por ejemplo, la Biblia dice que dio su último suspiro, muriendo a una buena edad, maduro, viejo y contento, y fue reunido con su pueblo. La Biblia describe un montón de personajes diferentes siendo reunidos con su pueblo y a los pecadores siendo separados de su pueblo. Así que mientras que el cuerpo regresa a la tierra, el alma humana va a un lugar a vivir con sus antepasados. Los judíos aceptan que no saben cómo va a ser su próxima vida o cuáles serán sus recompensas, pero creen que se basará en el tipo de vida que hayan vivido. Por eso, tratan de seguir el camino y los mandamientos de Dios lo más posible, porque, aunque no saben qué recompensas la vida después de la muerte puede traer, están seguros de que así, por lo menos, van a mejorar el mundo actual. Muchos judíos intentan actuar con tzedaka, justicia social o caridad. Tzedaka proviene de la Torá, que dice: no recogerás las cosechas de todos los rincones de tu campo, ni recogerás todas las uvas de tu viñedo, lo dejarás para el pobre y el extranjero. Hoy en día, muchos judíos donan el 10% de sus ingresos a los necesitados como parte de su tzedaka. Mesías. Muchos judíos hoy y en el pasado han esperado la llegada de un Mesías, lo cual está profetizado en el Tanakh. El Mesías es un líder judío que traerá consigo la era mesiánica. El Mesías reconstruirá el templo sagrado en Jerusalén y llevará a todos los judíos de regreso a la tierra prometida, lo que traerá la perfección del mundo y el fin del hambre, la guerra y el sufrimiento. Cuando venga el Mesías, todo judío que haya vivido resucitará. Volverán a Jerusalén para estar presentes cuando Dios cree un nuevo cielo en la tierra. Es por eso que la ley judía establece que los judíos deben ser enterrados con cualquier miembro amputado perdido en vida. La ley judía también prohíbe la cremación. Hay que mantener el cuerpo físico intacto para cuando sea resucitado por Dios después de la llegada del Mesías. Para los judíos, el Mesías aún no ha llegado, porque todavía hay sufrimiento y desigualdad en el mundo. El Talmud. Ya vimos el Tanakh, pero hay otro libro que también es extremadamente importante para los judíos: el Talmud. El Talmud es una colección de diferentes libros, tiene más de 10 millones de palabras y cubre 38 volúmenes. Es una colección masiva de comentarios sobre la Torá y sobre sí mismo, sobre cómo se debe interpretar la Torá o sus mandamientos. Está lleno de debates, interpretaciones legales, historia, ética, filosofía y leyendas. En unas pocas líneas podés ver a rabinos que vivieron en distintos siglos debatiendo un tema en el Talmud. Es extremadamente interesante. Proporciona la base de la ley judía y es una guía para la vida judía. El pueblo judío. El judaísmo es más que una religión. También es un pueblo, una nación, una cultura y una civilización. Pero no es una raza. Hay judíos negros, asiáticos y blancos. Hay personas que nacieron judías y también hay conversos. Hay ateos, agnósticos y un buffet de diferentes niveles de judíos religiosos. Según la ley judía, un judío es un niño nacido de madre judía o una persona que se convierte al judaísmo. Algunas denominaciones judías ahora también aceptan la descendencia a través del padre. Desde el período medieval ha habido dos grupos principales del pueblo judío: Askenazí y Sefardí. Los Askenazí son la comunidad judía que se desarrolló en Europa Central y Oriental. Hablan yiddish, una combinación de hebreo y los idiomas de Europa Central. Las palabras yiddish como bubkis, chutzpah y klotz son familiares en la cultura pop de habla inglesa, porque la mayoría de los inmigrantes judíos en los Estados Unidos fueron Askenazí. Los judíos sefardíes son descendientes de los judíos de España, y los que huyeron de España a otros países mediterráneos y al norte de África. Tienen su propio idioma, el ladino, una combinación de hebreo y español antiguo, pero lamentablemente este idioma se encuentra en grave peligro de extinción. También hay comunidades de judíos que no entran en estos dos grupos.
como son los judíos de Irak e Irán, Yemen, Etiopía y China, entre muchos otros. Todos estos diferentes grupos conforman la diversa gama de creencias y culturas judías. Lo que muchos estadounidenses y europeos consideran cultura o comida judía es en realidad la cultura askenazí y la comida de Europa Central y Oriental, adaptada a las leyes judías kosher. Un askenazí comerá arenque encurtido, mientras que un sefardí prefiere el cuscús. Un askenazí celebrará con una copa de schnapps. Un sefardí lo hará con un poco de arak. Los askenazí llaman al sábado Shabbos, mientras que los sefardíes dicen Shabbat. Antes de la Segunda Guerra Mundial, unos 9 millones de judíos vivían en Europa, 5 millones en América, 800.000 en Asia y 600.000 en África, poco más de 15 millones en total. Aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente durante el Shoah, el término judío para el Holocausto. La emigración, expulsión o exterminio de judíos de sus antiguas tierras durante el siglo XX convirtió a América del Norte e Israel en el hogar de la mayoría de los judíos modernos. Hoy en día existen muchas denominaciones diferentes de judíos, desde judíos ateos hasta judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos creen que la Torá es la palabra directa de Dios y siguen estrictamente sus palabras y sus mandamientos. Los judíos ortodoxos más conocidos son los judíos hasídicos, debido a su moda reconocible y distinta, que ahora ha sido robada por los hipsters. También existen el judaísmo reformista, conservador y reconstruccionista, que cubren una amplia gama de creencias, desde no creer en un Dios personal o sobrenatural y creer que los rituales y ceremonias no tienen lugar en el mundo moderno, hasta la creencia en Dios y la Torá, pero cambiando su interpretación de ellos a medida que evoluciona la sociedad. Sabbat. Shabbat o Sabbat o sábado es el séptimo día de la semana hebrea y el día más importante para los judíos. Como Dios descansó el séptimo día, los judíos hacen lo mismo. Es un día de rejuvenecimiento físico y espiritual. La ley judía prohíbe trabajar en Shabbat. Se desaconsejan actividades como hacer negocios, gastar plata, ir de compras, hacer tareas domésticas, manejar, usar la electricidad o incluso usar el teléfono, mientras que se alienta a hacer cosas como la oración o la lectura. Kosher. Las reglas de kashrut o kosher regulan la dieta judía. ¿Qué es kosher? De acuerdo con la Torá y la ley judía, todas las verduras, frutas, cereales y frutos secos son kosher. Cuando se trata de carne, un animal kosher es un animal que rumia y que tiene pezuñas hendidas. No te preocupes, yo tampoco sabía que era rumiar. Un rumiante es un animal que cuando come, traga, luego vomita en su boca, mastica eso nuevamente y después se traga eso de nuevo. ¡Delicioso! Es por eso que hay algunos animales que parecen estar masticando todo el tiempo. Ejemplos de animales kosher son el ganado vacuno y ovino, mientras que animales no kosher incluyen cerdos, perros, conejos y humanos. Los animales kosher también deben sacrificarse de una manera determinada llamada yohet. Este método utiliza a un profesional capacitado con un cuchillo increíblemente afilado para provocar una muerte rápida. Y también se debe drenar toda la sangre del animal porque la sangre no es kosher. Hoy en día, la comida kosher se puede comprar en tiendas especialmente kosher o se puede reconocer mediante símbolos kosher en los productos. Todos los mariscos, aves rapaces como águilas o búhos y peces sin aletas y escamas como tiburones, ballenas y marsopas no son kosher. La sinagoga. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 de la Era Común hasta hoy, la sinagoga ha sido el centro de la vida y el culto judío. En cada sinagoga encontrarás un rollo de la Torá escrito a mano, el cual se lee en voz alta durante los servicios. También encontrarás un rabino. Un rabino es un erudito judío y un intérprete de la ley judía. Llevan a cabo muchos eventos judíos como circuncisiones, bar y bat mitzvahs, casamientos y funerales. Estando ahí, también podrías notar que las personas usan una kipá, también conocida como yarmulka, en la cabeza. El judaísmo se originó en el Medio Oriente, donde un signo de respeto a Dios es una cabeza cubierta. Los judíos ortodoxos creen que siempre están en la presencia de Dios, por lo que usan una kipá en todo momento. Y los judíos más liberales usan una kipá solo a veces. También puedes notar que muchos judíos ortodoxos tienen pelo largo y enrulado en los costados de la cabeza. Esto se llama peyet.
y los judíos ortodoxos no se cortan este pelo debido a un mandato de la Torá que dice: no redondearéis las esquinas de vuestras cabezas. Así que esos son los fundamentos del judaísmo. Ni siquiera está cerca de cubrir todo. Probablemente solo cubrimos alrededor de 1% o menos. Un video simplemente no puede cubrir todo. Las religiones son demasiado diversas, demasiado profundas y significan demasiadas cosas distintas para diferentes personas. Espero Pero me he limitado a hacer estas historias bíblicas en el día de hoy porque es muy importante conocer nuestro Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento de la Sagrada Biblia, personajes como Moisés. Y aquí hemos visto un video pequeño donde se relaciona y nos cuenta parte de la vida de Moisés. Eso ocurrió muchos años antes del cristianismo, por supuesto, antes de venir al mundo nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros hoy creemos firmemente, en la pasión y muerte de Cristo, en la resurrección. Pero es importante conocer muchos personajes de la Sagrada Biblia. Así como Moisés, también hay otros tantos que vamos poco a poco en el trayecto del tiempo, en historias bíblicas, haciendo un repaso de cada uno de ellos. Muchos personajes, Moisés como uno de los principales líderes de Israel, y fue, digamos que, el hombre clave para Dios haberlo escogido y haberle dado los 10 mandamientos para nuestro comportamiento. Entonces, mis queridos hermanos, es importante conocer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, recomendar leer el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y los Deuteronomios, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, de la Sagrada Biblia, el Levítico. Entonces, mis queridos hermanos, lo importante también es conocer parte de la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento y luego relacionarnos con el Nuevo Testamento, donde encontraremos a otros personajes como los apóstoles, como los 4 evangelistas y el más importante de todos en la Sagrada Biblia, el Mesías, quien también lo nombran en el Éxodo, en el Génesis. El Mesías se viene nombrando desde el inicio del mundo, y seguir ahí en la reflexión, en las historias bíblicas, qué enseñanza nos deja cada uno de estos personajes. De estas enseñanzas buenas es que debemos tomar la reflexión para continuar nuestro diario vivir, para continuar los roles en cada una de nuestros días, en cada uno de nuestros tiempos, de nuestra era, y debemos también respetar las culturas, religiones que hoy en el universo entero existen. Nosotros debemos seguir las enseñanzas de Cristo. Como cristianos que somos, nos educamos en el cristianismo, nacimos en el cristianismo y en él moriremos. Dios los bendiga para todos mis queridos radiotelevidentes del mundo entero. Que estén ustedes muy contentos en este día. Sigamos escudriñando la palabra de Dios. Conozcamos de la Biblia. Ese libro tan importante escrito por muchos hombres, sí, pero iluminados por el Espíritu Santo. Es un libro que nos deja muchas enseñanzas en la palabra de Dios. Dios los bendiga, mis queridos radiotelevidentes, y les deseo una feliz semana. Dios los bendiga. Muchas gracias. Los quiero mucho.
Doblemente serán mis hijos, mas nunca podré pagar lo que mis nietos me saben dar. Siempre mis niños, siempre traviesos, que me alborotan todo el amor. Hagan lo que hagan los condenillos, roban de todos nuestra atención. Mis muchachitos son la caricia que da la vida, que da el amor. Por eso digo, diré y repito, que son mi orgullo y satisfacción. Porque los hijos de mis hijos doblemente serán mis hijos, mas nunca podré pagar lo que mis nietos me saben dar, mas nunca podré pagar lo que mis nietos me saben dar. Buenas tardes, estimado público. Nuestra familia está creciendo, cada vez somos más personas haciendo parte de este hermoso proyecto. ¡Que viva Cristo Rey! Síganos en nuestras redes sociales. Abrazos. ¡Viva Cristo Rey! Esto fue nuestra programación en la página oficial de Cristo Rey Radio TV con la dirección del Padre Pablo Duque. Pueden comunicarse con nosotros al siguiente número +1 562 458 4776.